¿Qué pasaría si Dios nos hablara hoy? La Biblia ha sido leída e interpretada durante siglos, pero hay una pregunta esencial que pocas veces nos hacemos. ¿Qué quiso decir Dios realmente cuando habló? Aquí no solo leeremos un capítulo, iremos más allá del texto y nos atreveremos a imaginar algo extraordinario. ¿Cómo sería si Dios mismo nos explicara este capítulo? Te invito a quedarte, a escuchar con atención, a abrir la mente y el espíritu, porque al final de este video no solo habrás entendido un pasaje bíblico, habrás escuchado cómo sería si Dios nos hablara. Génesis 9. Introducción. Después del juicio del diluvio, el silencio de las aguas da paso a una nueva etapa en la historia de la humanidad. Génesis 9 no es solo un capítulo de continuidad, sino de redefinición. Dios vuelve a hablar, no para destruir, sino para establecer límites, responsabilidades y promesas que marcarán el rumbo del mundo restaurado. En este pasaje, Dios reafirma el valor sagrado de la vida humana, estableciendo principios éticos fundamentales que sostendrán la convivencia entre los hombres y su relación con la creación. La bendición otorgada a Noé y a sus hijos revela que, aun después del pecado y del juicio, el propósito divino de multiplicación y gobierno responsable permanece intacto. El corazón del capítulo se encuentra en el pacto que Dios establece con toda la humanidad y con la tierra misma. A diferencia de pactos posteriores, este no depende de la fidelidad humana, sino de la promesa irrevocable de Dios, sellada con una señal visible y eterna, el arco iris, símbolo de misericordia, memoria y esperanza. Sin embargo, Génesis 9 también expone la fragilidad del ser humano incluso después de haber sido salvado. El episodio final del capítulo nos recuerda que la redención no elimina la condición humana, sino que nos confronta con la necesidad constante de humildad, responsabilidad moral y dependencia de Dios en este nuevo comienzo. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Pasaje bíblico. Génesis 9. Pacto de Dios con Noé. 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificarse y multiplicarse, y llenar la tierra. 2. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en sus manos son entregados. 3. Todo lo que se mueve y vive, les será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, les he dado todo. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 7. Mas ustedes fructificarse y multiplicarse, procrear abundantemente en la tierra, y multiplicarse en ella. 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo. 9. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, y con sus descendientes después de ustedes. 10. Y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11. Estableceré mi pacto con ustedes, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por siglos perpetuos. 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. 17. Dijo, pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña.
21, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 24, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. 25, y dijo: Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. 26, dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y si Canaán su siervo. 27, engrandezca Dios a Jafet. Y habite en las tiendas de Sem. Y si Canaán su siervo. 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. 29, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Final de capítulo. Ahora la explicación bíblica. Génesis 9 constituye uno de los pasajes más decisivos de la revelación bíblica, pues define la relación entre Dios, la humanidad y la creación después del diluvio. No se trata únicamente de una continuación histórica, sino de una reconfiguración del orden moral del mundo restaurado. Dios bendice nuevamente a Noé y a sus hijos con el mandato de fructificar y multiplicarse, reafirmando que la vida humana sigue siendo portadora de su propósito, aún después del juicio. Esta bendición revela que la destrucción no fue el fin último, sino un medio para preservar y encauzar la historia hacia la vida. En este capítulo se establece con claridad el valor absoluto de la vida humana. Dios permite el uso de los animales como alimento, pero introduce una restricción firme: la sangre, símbolo de la vida, no debe ser consumida. Esta distinción subraya que la vida pertenece a Dios y no puede ser tratada como un objeto común. De manera aún más contundente, se establece la responsabilidad del hombre frente a la vida del prójimo, afirmando que quien derrama sangre humana responde ante Dios mismo. La razón ofrecida es profunda: el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, y atentar contra su vida equivale a despreciar esa imagen. El pacto que Dios establece en Génesis 9 es universal y unilateral. No se limita a Noé ni a su descendencia inmediata, sino que abarca a toda la humanidad y a cada ser viviente. Este compromiso divino no depende del comportamiento humano, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. El arco iris aparece como una señal visible y permanente de esta promesa, no solo para los hombres, sino como un recordatorio divino de que las aguas no volverán a destruir la tierra. La creación entera queda así incluida en la esfera de la gracia y la preservación. El capítulo concluye mostrando que la salvación no elimina la vulnerabilidad moral del ser humano. Noé, el hombre justo que halló gracia ante Dios, aparece ahora expuesto en su fragilidad, y sus hijos responden de manera distinta ante su debilidad. Este episodio final no contradice la obra de Dios, sino que la contextualiza. El nuevo comienzo no implica perfección, sino una historia que continúa marcada por decisiones humanas y consecuencias reales. Génesis 9 enseña que el futuro de la humanidad se sostiene no en su propia justicia, sino en la fidelidad de Dios y en el llamado constante a vivir conforme al valor sagrado de la vida y al respeto por el orden establecido por Él. Y para finalizar, ¿qué dice Dios? Escucha con atención. Después del diluvio no solo limpié la tierra, di un nuevo comienzo. Hablé a Noé y a sus hijos porque la vida debía continuar, pero no de cualquier manera. Les recordé que la humanidad sigue teniendo un propósito: crecer, multiplicarse y cuidar la creación. El mundo había sido restaurado, pero ahora necesitaba orden, responsabilidad y respeto por la vida. Les mostré que la vida es sagrada. Pueden alimentarse de los animales, pero la vida no les pertenece. Por eso puse límites claros. La sangre representa la vida, y la vida es mía. También establecí algo fundamental: nadie tiene derecho a quitar la vida de otro ser humano, porque cada persona refleja mi imagen. Cuando se desprecia la vida humana, se desprecia algo que yo mismo formé con intención y dignidad. Luego hice un pacto, no solo con Noé, sino con toda la humanidad y con cada ser viviente.
No les pedí condiciones, no negocié términos. Asumí un compromiso. Prometí que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris no es solo un símbolo bonito, es una señal constante de mi fidelidad, una forma visible de decir que mi misericordia sostiene al mundo incluso cuando ustedes fallan. Pero también quise que entendieran algo importante. Un nuevo comienzo no significa que el corazón humano ya no pueda equivocarse. Noé fue salvado, pero siguió siendo humano. Sus errores y la reacción de sus hijos muestran que la fragilidad no desaparece con la salvación. Aún así, mi propósito sigue adelante. Génesis 9 les enseña que la historia no se sostiene por la perfección humana, sino por mi fidelidad, y que vivir bien en este mundo empieza por honrar la vida, respetar los límites y recordar que nunca camino lejos de ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó, apoya el canal con un like y suscríbete. Ya tienes disponible el siguiente capítulo justo aquí al lado. Así que dale clic y continúa aprendiendo. Hasta la próxima.